Amigos, ¿cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos. Soy Carolina Bayona y a través de Perú 21 TV, La Voz del 21, vamos a dar paso a la entrevista para poder conversar, analizar y además escuchar, entender de cuánto va a beneficiar y cuáles son los pormenores de este lanzamiento que ha hecho hace poco en la explanada de Sacsayhuamán el presidente de la República, Pedro Castillo. Y para ello estamos con el exministro de Agricultura, Juan Manuel Benítez, quien ha tenido la gentileza de poder brindarnos unos minutos para poder explicarnos y entender lo que se viene ahora. Exministro, muchas gracias por su disposición. Buenas tardes. Buenas tardes. Bien. Gracias por la invitación nuevamente. El presidente ha cumplido una promesa de campaña, además de un anhelo de 2.2 millones de familias que viven del agro. ¿Cuán beneficioso es este lanzamiento, además de una segunda reforma agraria? ¿No? Una segunda. ¿Qué es lo que significa, por favor? Bueno, yo creo que el nombre evidentemente tiene una connotación política que a algunos los puede complicar, a otros los puede entusiasmar, pero más allá de los nombres, yo creo que lo que hemos escuchado hoy día es una suma de buenas intenciones, de algunos conceptos importantes que ya se vienen haciendo en realidad en el Ministerio y que ahora se van a tener más énfasis, me parece, algunas novedades. Así que yo partiría diciendo que ha hecho bien el presidente en priorizar la agricultura familiar. Creo que ahí es donde se ubica pues casi el 90% de la agricultura y donde están la seguridad alimentaria del país, la base de la seguridad alimentaria del país, y también donde está digamos, el bolsón de pobreza más importante. Por ese lado me parece que es evidentemente una buena decisión. Me parece bien también que haya señalado de que no se trata de una reforma que viene con expropiaciones. Yo creo que la seguridad jurídica es fundamental para grandes, pequeños y medianos, para todos, para poder llevar adelante sus actividades económicas. Eso también ha sido bueno. Respecto a las medidas, algunas vamos a poder comentarlas ahora punto por punto tal vez. Él hablaba sobre la planta de fosfatos. Evidentemente el Perú tiene fosfatos, tiene un potencial enorme, como él ha señalado, incluso para ser exportado, de eso no me cabe la menor duda. La pregunta sería simplemente cómo piensa llevar adelante esta planta. ¿Va a ser una planta que se va a concesionar? ¿Va a ser una planta de una empresa pública? Eso no lo ha dicho. Sería bueno saber en los próximos días qué es lo que se piensa hacer para poder tener una opinión informada. Por ahora solamente puedo decir que hoy es una buena idea explotar los fosfatos, eso está claro. Si se usa para el Perú, pues me parece muy bien, los fertilizantes, pero habrá que ver, en la medida que eso sea una planta que pueda estar, digamos, explotada desde el punto de vista también de ciertos patrones y parámetros de una empresa con estándares internacionales, pues sería obviamente el mejor. Correcto, sí. Es cierto que no ha habido un plan, no se ha mostrado hoy un plan, un documento técnico, no se ha expuesto sobre lo que va a significar la reforma agraria. Se ha anunciado, exministro, que se está creando un gabinete de desarrollo agrario rural, la que va a encabezar el presidente Castillo y quienes van a ver ahora qué va a componer la reforma agraria. Algunas cosas y alcances que lo ha dicho en el discurso, pero estas buenas intenciones que indica usted ya han venido también ligadas a anuncios, ¿no? Y a buenos anuncios para al campesinado, porque la intención es incluirlo socialmente y económicamente, y los campesinos allá en la región Cusco están muy entusiasmados con esta buena intención que además lo ha dicho el presidente Castillo en otros discursos respecto a una, permítame usted citar lo que ha indicado, a un banco de fomento agrario. ¿Qué es este banco de fomento agrario? ¿Es retornar a lo que fue Agrobanco? Da la impresión que sí, está hablando de una banca de fomento más extendida, habló de COFIDE, habló de Banco de la Nación, nuevamente no ha dicho cómo, pero pudiéramos entender que efectivamente puede ser una extensión de las operaciones del Banco Agrario, del Agrobanco hoy día. Y eso, claro, eso suena bien para los pequeños productores, pero también implica ciertas responsabilidades en cuanto al manejo de los recursos, asignación de los recursos, recuperación de los recursos, manejo de tasas,
Hoy evidentemente son recursos de todos los peruanos que también se van a poner a disposición de los pequeños productores y es evidente que también se necesita que se llegue a la mayoría de ellos. Ojo, estamos hablando de 2.2 millones de unidades agropecuarias. Y imagínese usted si estas demandan 1.000 soles cada una, ¿de cuántos millones estamos hablando? Y es un factor importante. No se ha dicho necesariamente cómo se va a cubrir esta reforma agraria, porque si son recursos nuevos, que es lo que se necesitaría evidentemente, no sabríamos qué opina el Ministerio de Economía y Finanzas, que aparentemente tiene una política bastante restrictiva, está tratando de reducir el déficit fiscal, ¿no?, hacia una brecha mucho más pequeña. Es lo prudente lo que está haciendo el Ministerio. Entonces se contrapone un poco ahora con una demanda nueva de recursos frescos, como repito, con una prioridad muy clara, y lo que habría que ver es si esto está respaldado por el recurso que dispondría el gobierno. Aún estamos discutiendo el presupuesto de la República, no se ha aprobado el presupuesto del 2022, o sea que ahí estará, espero, definidos los recursos para que se pueda financiar esta reforma. Lo mismo ha hablado de un fondo de financiamiento para las mujeres del agro, me parece muy bien, pero de nuevo son recursos. También ha señalado, por otro lado, ha señalado más asistencia técnica, más innovación, cosas que el Ministerio ha venido haciendo con sus recursos y que ahora piensa hacer más presencia. De nuevo, muy bien, pero esos son recursos. Quizá uno de los temas que más, no puedo hablar de preocupación porque todavía, usted lo ha dicho bien, no ha llegado a los detalles, pero algo que sí por lo menos me salta rápidamente como una incógnita es esto de la franja de precios. Los que hemos estado en agricultura conocemos la historia de los aranceles y la política arancelaria, y hay críticas de un lado y hay, una mirada más abierta de otro. Pero más allá de eso, es importante mencionar que si lo que se está diciendo es que hay un factor de competencia desleal internacional, eso se resuelve con derechos compensatorios. Eso está establecido en el marco de la legislación internacional de comercio, la OMC, y es perfectamente sustentable. Si se trabajan los casos y se sustenta, pues el Perú tiene derecho a poner esos derechos compensatorios. Lo ha hecho Brasil en el algodón y lo podría hacer el Perú en otro de los cultivos. Ir por la franja de precios es una historia que también tendrá que analizar el Ministerio de Comercio, por cuanto tenemos una demanda en OMC de parte de Guatemala. Había ganado ya en primera instancia el desmantelamiento de la franja de precios en Perú, a mi pesar incluso, porque yo estuve en ese momento cuando tuvimos esta decisión de la OMC, porque era un mecanismo también para apoyar, sostener ciertos cultivos importantes en el país. Pero, de nuevo, o sea, ese es un tema que hay que cuidar, que no se vaya a convertir en una activación de una política inversa de empezar a trabajar con protecciones arancelarias para digamos, proteger el mercado interno. Hemos escuchado la palabra soberanía, siempre está presente, la soberanía alimentaria. Y la soberanía alimentaria significa comer más de lo peruano porque es preferido, porque es alimenticio, porque los peruanos entendemos que es lo que tenemos que priorizar en nuestra mesa, pues bienvenido sea. Pero si se trata de soberanía porque cerramos las fronteras, nos cerramos al comercio internacional para darle preferencia a los productores peruanos, ahí sí tengo algunas dudas, porque además dudo mucho que ese tipo de protecciones termine beneficiando al pequeño agricultor familiar, sino más bien a los intermediarios, que eso es a lo que el presidente se ha referido en parte de su discurso de manera indirecta, como los que son realmente los que se llevan los grandes márgenes. Entonces, y lo ha dicho literal, ¿no? Lo ha dicho literal Pedro Castillo, un ajuste a la franja de precios con los productos importados, ¿no? Entonces, quizás ahí es su preocupación. Ahí me salta una preocupación. Y lo otro también que mencionó usted hace un momento sobre el Gabinete de Desarrollo Rural, me parece una idea innovadora. En el país no hay gabinetes, no hay gabinetes por temática, salvo el CIAS, que es un comité intersectorial por asuntos sociales, que hubo en algún momento. Este tipo de gabinetes los ha tenido Ecuador con Correa, por ejemplo, no sé qué también funcionaron por allá. Es un esfuerzo por, creo yo, de manera también oportuna, entender que la agricultura sola no resuelve los problemas. Tú puedes ser muy productivo, muy competitivo allá en tu tierra a 3.000 metros de altura, pero para sacar ese producto al mercado
perdiste toda la competitividad porque no tienes la carretera o no tienes el sistema de frío para, por ejemplo, traer leche, etcétera. Entonces, esto es importante, pero, de nuevo, el nivel de coordinación sectorial es muy complicado a nivel de ministerios. Me hubiera gustado escuchar algo más sobre ejecutoras territoriales, por ejemplo, ¿no? Y ahí tal vez puede ser algo que viene, no podría decir que no esté en la agenda del gobierno, no lo sé. Nuevamente, y permítame interrumpirlo, en todo caso, si este Gabinete de Desarrollo Agrario y Rural, para empezar, no existe, lo va a implementar Pedro Castillo, y según usted indica, lo estoy entendiendo que no es, digamos, lo adecuado, o este flujo que debería haber entre los ministerios y los agricultores. ¿Cuál sería, en todo caso, la pregunta? ¿Quién estaría a cargo de hacer los lineamientos de la reforma agraria? ¿A quién le compete? ¿A Pedro Castillo, al ministro de Agricultura? ¿Quiénes deberían ya sentarse y empezar a estampar esas políticas de Estado, finalmente? Bueno, el Ministerio de Agricultura hace pocos días ha sacado un decreto supremo donde ha nombrado una serie de actores que van a trabajar estos lineamientos. Hoy día se ha hecho un lanzamiento básicamente político, ¿no? Digamos, algo de marketing político, pero todavía no tenemos el detalle de qué es lo que se va a hacer. Y es muy importante eso, porque el tener la medida concreta para saber el cómo y con qué, o sea, con qué recursos. Porque una cosa que no hemos dicho hasta ahora, y a mí sí me parece la parte más compleja de todo esto, es, usted dijo al principio, están muy contentos los agricultores, lo cual por supuesto que me agrada. Yo creo que está muy bien que ellos vean con esperanza que se esté pensando en ellos. Pero cuidado con que pasemos de la expectativa a la desazón, de la expectativa y la alegría a la decepción. Y eso puede pasar muy rápido si no tenemos claro el cómo se va a hacer, cómo se van a canalizar los recursos, cómo es que va a llegar al pequeño agricultor ese beneficio y cómo se va a respaldar eso con recursos frescos. El ministerio tiene un presupuesto, no es de los más grandes del sector público, nosotros lo triplicamos en nuestra gestión, deben hacerse esfuerzos mayores si vamos a hablar de infraestructura de riego, si vamos a hablar de asistencia técnica. Claro. Entonces, ahí yo creo que es importante. Y otra cosa, que también tiene que ver con expectativas. Está bien que hablemos de que hay una porción importante de la agricultura familiar que debe acceder a los programas de compras públicas, entendiendo que las compras públicas tienen un objetivo de paliar una necesidad de alimentación de escolares, en el caso de Valiguarma, o de población vulnerable, en otros programas que estaba generando el Estado, y además por la pandemia se entiende. Pero cuidado con que eso al final termine siendo un mecanismo para regular precios exclusivamente. Si eso ocurre, lo que va a pasar es que muchos agricultores van a sentir que en cualquier dificultad el Estado debe comprar todos los alimentos. Si no se maneja bien ese discurso, si no se hace entender quiénes pueden venderle al Estado, en qué digamos, medida, parámetros, calidades, oportunidad, volúmenes. O sea, hay que hacer entender que esto no es una puerta abierta, vamos a comprarle a todo el mundo, porque eso puede ser, de nuevo, muy perjudicial hacia la población que puede tener una expectativa muy alta. Y la verdad que sería muy triste que ellos sientan una vez más, de repente, para ellos, que esto del Estado no llega. En todo caso, si la idea es justamente ayudar a esta agricultura pequeña, familiar, a este núcleo, los núcleos que hay, no debió estar presente o no debería estar presente en este lineamiento, en este trabajo de lo que va a ser la reforma agraria, entidades y el sector privado, para que esto ya no se centre solamente en el Estado? Usted lo ha dicho, me quitó las palabras, iba a decirlo yo también en un momento, iba a decir, yo no escuché nada sobre inversión privada, no escuché nada sobre los agroexportadores, no porque la agenda tenga que ser para los agroexportadores. Yo creo que los exportadores con seguridad jurídica, con logística que hoy día felizmente se tiene, y digamos con mucha potencialidad ahora entrando a nuevos territorios, están empezando a entrar en zonas que antes no entraban, y donde lo que se requiere más bien es no una agenda para ellos, sino una agenda que desde lo que se ha logrado en la agricultura de exportación moderna, cómo ligamos a esa locomotora de desarrollo, cómo jalamos más vagones de la agricultura familiar, cómo hacemos que hayan alianzas entre ellos, cómo generamos estas oportunidades de inversión con la minería, por ejemplo, trabajando juntos con los exportadores, generando asociatividad para tener más escala y para llevar a mercados que hoy día no llegamos. Los mercados no pueden ser exclusivamente el Estado. Está bien que haya compras públicas, repito, no estoy en contra de eso,
pero no puede ser el gran mercado, tiene que ser ese que tenemos que ir construyendo y logrando con mejora tecnológica, con productividad, con competitividad, con caminos buenos, energía. Y eso, en una parte es Estado, pero en la mayor parte es privado. Y eso creo que no se ha entendido bien todavía. Creo que de repente deberían hacer algún ajuste e invitar al empresariado también para que se sume, para que coadyuve con su experiencia, con su tecnología y su capital también. Creo que si estamos hablando, aquí entra un poco lo político, si estamos hablando de un mensaje de segunda reforma agraria, no hagamos lo que se hizo en la primera. Claro. El gran error de la primera fue crear como dos mundos, reivindicar a un grupo de la población que efectivamente y justamente ciertamente tenían condiciones muy malas, eso no lo vamos a ocultar, pero por otro lado, el sector empresarial que de alguna manera también tenía sus intereses y era pujante, se crean dos mundos. No hagamos eso, más bien hagamos una integración, hagamos una verdadera agricultura inclusiva. Para que además significa para todos. Para que además sea sostenido, ¿no? Para los hermanos campesinos que sí tiene alta expectativa. Yo decía, ministro Juan Manuel Benítez, ha sido impresionante lo que ha pasado hoy en la región Cusco, una explanada llena de miles y miles de campesinos, porque sí, pues ha sido una promesa de campaña y ahora lo que nosotros intentamos conversar con usted es cuánto de lo que han dicho ahí es sostenido, cuánto de lo que se ha dicho ahí es real. Y en esa línea estamos y termino porque sí me preocupa lo que usted me indica respecto a esa expectativa y a lo que va a significar. El Ejecutivo ha informado el día de hoy de que se va a hacer en base a industrialización rural, mercados de productores y compras estatales, articulación intergubernamental e intersectorial en el territorio, repoblamiento ganadero y crédito de un banco de fomento agrario. Y ahí es donde quisiera insistir. Si esto significa nuevamente el retorno de Agrobanco, en buena cuenta, bastante claro, significa de que no el Banco de la Nación, sino un banco del agro, un agrobanco, podría dedicarse a dar créditos, ¿no? Porque lo dice acá, créditos a los agricultores. ¿Qué riesgo tendría en todo caso prestar plata a los hermanos campesinos para que se reactivan económicamente y puedan ser parte también de esta reforma agraria? ¿Qué riesgo hay? Bueno, es una pregunta bastante compleja, pero lo que podría decir es riesgo. La agricultura es una actividad de riesgo, inevitablemente. O sea, eso creo que todos lo sabemos. No solamente riesgos climáticos, que son muchos, sino también los riesgos propios del mercado. Porque tenemos una agricultura atomizada, tenemos una agricultura de pequeñísimos productores que con un pequeño quiebre en el mercado, lamentablemente sufren mucho. Lo pasó con la pandemia, hemos visto muchos casos. Entonces aquí yo creo que es importante no quedarse en una sola alternativa. Y ahí vuelvo a la reforma agraria. Si es un paquete, entonces pensemos en créditos siempre y cuando estemos reforzando asociatividad. Eso es clave. No se puede dar crédito a cada productor, sino a asociaciones, a cooperativas, para que sea, pues, sostenible lo que van a hacer y puedan repagar también los créditos. Porque creo que a eso se refería el presidente. Si vamos a hacer un fondo que simplemente va y ya no regresa, no vamos a atender a todos los productores. No tiene capacidad el Estado para llegar a todos. Y es que tiene que ser un fondo revolvente, es decir, presto, cobro, presto a otro, vuelvo a cobrar. Entonces, necesitamos tener una agricultura que pueda tener la viabilidad también para pagar esos créditos, aunque manejen tasas muy bajas, tasas preferenciales, pero a eso es importante. Otro factor clave, además de su actividad, la asistencia técnica. Tiene que haber, como en los mejores años del Banco Agrario que estuvo en los años 70, los créditos eran supervisados, tenían asistencia técnica, porque los mayores problemas que tenemos en la agricultura también es de productividad. Si tenemos una asistencia técnica que acompaña eso, y tenemos lo que no se ha dicho, por ninguna parte escuché la palabra mercados, ¿no? Si tenemos mercado, asistencia técnica, buena productividad, entonces claramente podemos repagar las deudas. En asociaciones, en escala suficiente, pagamos las deudas y eso puede continuar. Para muchos no les gusta lo del Banco Agrario, es complicado, yo lo sé, pero políticamente está decidido y hay que ir para adelante, pero tiene que ser con esa salvaguarda. Bueno, usted no lo ha dicho literal, pero yo a mi pregunta lo que he entendido es que el mayor riesgo sería que no se puedan pagar los créditos. Por supuesto, por supuesto, si vamos a ir por la línea
demagógica de simplemente bajar tasas, prestarle a todos los que vengan sin preocuparse por estos otros aspectos que he mencionado, asociatividad, técnica, mercado, lo único que vamos a tener es nuevamente un default, vamos a tener un banco quebrado en muy pocos años y va a ser una nueva aventura de la banca de fomento que fracasa. Si se toma en cuenta lo que acabo de decir... ¿Y quién asumiría eso, exministro? Perdón que lo interrumpo una vez más. ¿Y quién asumiría en todo caso eso? Porque va a ser un problema para el fisco. ¿Quién tendría que asumir con este riesgo? Bueno, el propio gobierno. Obviamente, si ellos son los que están promoviendo esto, va a ser el propio banco. El Ministerio de Economía debería tener una opinión al respecto. Nuevamente son recursos que van a salir del presupuesto, como repito, y por ahí tiene que ir. O sea, por ahí tiene que ir. Tenemos que ser conscientes de que los recursos son escasos, que está bien la prioridad de la agricultura familiar, pero tenemos que hacer un buen uso, eficiente de los recursos, para que podamos precisamente satisfacer a más productores y que toda esta dinámica, esta expectativa favorable que se ha generado, pues llegue a concretizarse y para bienestar de ellos, que es lo que creo a todos más nos interesa. Correcto. En todo caso, esta propuesta que se le ha hecho a los gremios, a los campesinos, y que ahora se ofrece ser una política, en realidad es un anhelo de miles de familias, pero tiene que ser concreto por parte del Ejecutivo. Termino con esto y me atrevo a preguntárselo porque sé que usted nos puede además ayudar con esa duda. ¿Es necesario que esto pase por el Congreso o siendo una política de gobierno, esto va directamente del Ejecutivo? ¿Cuál en todo caso es el flujo para que se pueda dar adelante efectivamente la reforma agraria, la segunda reforma agraria? De lo que he escuchado hoy día del discurso, de los lineamientos, no vería ninguna necesidad de pasar por el Congreso, salvo que hubiera habido pues expropiaciones. Eso no había manera de hacerlo por decreto, tendría que ser una ley. No hay eso, por lo tanto no veo necesidad. El tema financiero lo maneja el Ministerio de Economía. Si le quieren dar más dinero al banco, simplemente es un acuerdo del Ejecutivo, no se necesita ley, salvo la ley de presupuesto, claro, para planificarlo ahí, pero no es que tenga que haber una ley ad hoc para eso. Así que yo no veo en ningún caso la necesidad de una ley, no veo por qué tendría que pasar por el Congreso. Correcto. Muy bien, muchísimas gracias, exministro Juan Manuel Benítez. ¿Algo que desea agregar? Lo escuchamos atentamente. Solamente yo agregaría que este es un buen momento para que el gobierno centre un rumbo. Creo que hemos tenido momentos en tan poco tiempo de mucha inestabilidad que creo que tiene una oportunidad de ir cambiando. Para hacer eso tiene que integrar a todos, tiene que convocar a todos. Está bien que tengamos una preferencia por un sector que siempre ha estado más golpeado, nadie discute eso, pero convoquemos a todos. También el sector empresarial tiene que participar, también los académicos, incluso si vamos a hacer una reforma como esta, interesante, repito, nadie puede estar en desacuerdo con los lineamientos básicos, salvo algunos que ya mencioné sobre temas arancelarios, etcétera. Yo creo que lo que quedaría entonces es tener algún plan bien aterrizado, concreto, con todas las partes, de corto, mediano y largo plazo, que tenga muy clarito las metas, el cómo se hacen las cosas y el presupuesto para eso, para evitar que las expectativas estrellen este avión antes de haber salido. Me quedo con eso. Muchísimas gracias. Un fuerte abrazo, exministro. Muy bien, muchas gracias. Correcto, estamos advertidos, la verdad nos ha ayudado bastante para despejar esta incertidumbre. Agrobanco fracasó, por si acaso, y esto, si es lo que pretende el Ejecutivo, el retorno de Agrobanco, en todo caso tendría que decirlo. El Congreso no tiene por qué opinar, pero sí tienen derecho a saberlo y saber realmente lo que pasa los campesinos, que en realidad el día de hoy han estado muy contentos. Muchas familias además han estado esperando este lanzamiento y escuchar al presidente. Entonces nos parece bastante justo de que dentro de estas políticas públicas que ahora intentan cambiar las políticas de agricultura, también sea pues mayor política de claridad, ¿no es cierto? No necesariamente decir las cosas a medias o no decirlas, que al final termina siendo lo mismo. Muy bien, amigos, hemos llegado hasta aquí con la entrevista. Nosotros nos despedimos por instantes nada más. Vamos a volver en cualquier momento con la actualización de la información. Volvemos.